Homero, eso no está bien. Tu espacio de ñoño del día. Con ustedes, Planeta Nerd. Estamos aquí en la biblioteca del GAM con Patricia Kelly, arqueóloga de la Universidad de Chile y además profesora tuya, ¿no, Javier? Exacto, profesora de Cultura Originaria de la Universidad Alberto Hurtado. El día de hoy tenemos un programa donde nos va a conversar un poco sobre el poblamiento americano y las distintas teorías que existen sobre este poblamiento americano. O sea, cómo se pobló América, básicamente. Claro, porque también existen algunos sitios que son bastante controversiales, que como no calzan mucho con la teoría de libros. A ver, yo conozco del colegio que los humanos cruzaron por el estrecho de Bering. ¿Qué tan correcto es eso? Hola, buenas. José, Javier, gracias por la invitación. No, por supuesto. Bueno, la teoría más aceptada o el modelo más aceptado hasta ahora, y sigue siéndolo, es efectivamente lo que en términos generales nos enseñan en el colegio, que es poblamiento vía estrecho de Bering, ¿ya? Que es este puente que conectó, digamos, en tiempos pasados, Siberia, ¿ya? El norte de Eurasia, que como se llama en general esa macrozona, con lo que hoy se llamaría Alaska. Alrededor de, en términos generales, como fecha más acordada, es alrededor de 15.000 años atrás, que habría habido ocupaciones humanas asociadas a ese poblamiento. ¿Y estos humanos que cruzaron eran Homo sapiens, neandertales? ¿Cuál era su raza? Su especie. Su especie, eso. Su especie. Como especie era Homo sapiens. De hecho, como la especie moderna humana, que es el único Homo que existe, Claro. y La la especie especie actual. Homo que somos nosotros. Claro. Esa es la especie humana que llega al continente americano. Para esa fecha, de hecho, en general, todas las otras especies o género, o especie social género Homo ya estaban extintas. Chao. Exacto. Fue después de todas las comunicaciones Claro. entre todas las cosas. Sí, los Neandertal y los otros Homos que estaban antes. Claro, perfecto. Llegan por el estrecho de Bering. Y se sabe un poco como el camino que fueron recorriendo hasta llegar hasta allá al fondo de Punta Arenas y todo eso. Sí, bueno, eso es justamente uno de los temas más controversiales en relación a lo que aludía Javier, ¿no? Porque en Estados Unidos, así como desde la década de los 40 hasta más o menos los 60, surgió todo un modelo que era un modelo que, bueno, algo que vimos en clase un poquito de eso, que era lo del modelo Clovis, que es un modelo que surgió a partir de algunos sitios que estaban en Estados Unidos. Sí. Y que a partir del hallazgo de ciertas puntas de proyectil con restos de fauna extinta, plantearon que estas serían las primeras ocupaciones humanas en Norteamérica. Y lo que ellos planteaban, estos primeros investigadores de Estados Unidos, primero encontraron los sitios asociados a una categoría que se llama Folsom, y después se encontró Clovis, que fue anterior a Folsom, es que este poblamiento habría, bueno, surgido a través del estrecho de Bering, y que estos grupos humanos habrían ido bajando por Norteamérica posterior más o menos a los 12.000 años, debido a las condiciones ambientales que había en ese periodo. Yeah. A ver, como en términos generales, nosotros ahora estamos en el Holoceno, no sé si ustedes conocen ese concepto. Yo lo he escuchado. Para los auditores, ¿qué es el Holoceno? El Holoceno es una denominación de era geológica, ¿ya? Son como periodos geológicos macro que tienen que ver con condiciones ambientales y climáticas generales, ¿ya? Como de temperatura, pluviosidad, fenómenos ambientales como a macroescala. Y nosotros nos ubicamos ahora en el Holoceno, ¿ya? Y ese periodo comenzó alrededor, son rangos temporales bien amplios, ¿ya? Pero entre 10.000 a... como alrededor de los 12.000 a 10.000 años atrás. O sea, cuando estos tipos empezaron a bajar. Claro. Que coincide un poco con la extinción de megafauna. Claro, y es porque anterior a eso estaba la otra era geológica, que es el Pleistoceno. Y el estrecho de Bering se supone que se habilita a fines del Pleistoceno por un pulso, digamos, ambiental que estaba como entre los 30.000 a 15.000 años atrás, más o menos, que es el último máximo glacial, donde hay un descenso muy abrupto en las temperaturas que implica que grandes masas de agua se congelan, ¿ya? Y eso implica que baja el nivel del mar y ahí es cuando se expone Bering, ¿ya? Como el estrecho, como un corredor para que los grupos humanos pudieran pasar caminando. Y un corredor probablemente de hielo y nieve. De hielo y nieve, pero también exponiendo ciertos terrenos más viables de caminar, porque antes probablemente toda esa zona era hielo y agua. Ya, claro. Y esta zona, el norte de Siberia con el norte de Alaska, están tan cerca
que hay un puente, un corredor, digamos, de tierra abajo, que con el descenso en el nivel del mar se expuso. Bueno, entonces, eso como contexto. Entonces, en el Pleistoceno, fin del Pleistoceno, llegan las personas a Norteamérica por el corredor, pero con el comienzo del Holoceno, empiezan a subir lentamente las temperaturas y las grandes masas de hielo que cubrían, por ejemplo, el norte de Norteamérica, se comenzarían a derretir y estas poblaciones humanas bajan y habrían habitado o habrían constituido, digamos, lo que se le llama estos modelos Clovis y Folsom. Son como lugares eso, ¿no? Son sitios, claro, que son sitios que fueron denominados de esta manera y a partir de eso se suele denominar a grupos culturales, ¿ya? Como asociados a ciertas tecnologías y puntas de proyectil, fechados, etc. Ahora, todo eso se cuestiona también y es por eso que surgen las controversias como de cómo fue poblándose hacia el sur del continente, ¿ya? Porque todo esto está como restringido a Norteamérica. Y bueno, como en la ciencia también opera la política, empezaron a surgir sitios, por ejemplo, en Sudamérica que cuestionaban un poco que estos fueran los primeros humanos. Y lo que fue como tomado con mucha reticencia por la academia estadounidense, porque les quitaban los sitios más antiguos, digamos. Y bueno, es esa controversia la que refiere a cómo se fue dando el poblamiento desde, claro, porque el consenso es, digamos, estrecho de Bering, Alaska, que conectó Siberia con Alaska, pero ahí cómo bajaron, digamos, y cuándo exactamente. Y los datos de poblamientos más hacia el sur están hechos con la misma ciencia que los datos de los poblamientos más al norte. ¿Por qué habría de refutar eso? ¿Cuál sería la base para decir no, esos están malos y los nuestros están buenos? Si la ciencia es ciencia. Bueno, eso también es discutible, ¿no? Pero, bueno, obviamente hay ciertos procedimientos y métodos, como cánones mínimos que se exigen en general a cualquier sitio temprano. Y lo que pasó fue que en Estados Unidos estaban estos sitios que tenían fechados, por ejemplo, en torno a los 11.000 o 12.000 años de antigüedad, que era como el paradigma Clovis. Y en Sudamérica empezaron a aparecer otros sitios con fechados iguales o quizá un poco más antiguos. Y esto empezó a cuestionar Clovis porque al ser poblaciones humanas que se movilizaban a pie, por ejemplo, si existió contemporáneamente o incluso antes un sitio miles de kilómetros más al sur, es que probablemente Clovis no fue lo primero y había otro grupo o con otras tecnologías, digamos, que poblaron el continente desde un poquito antes, ya no necesariamente mucho antes. Ahora, en principio fue muy cuestionado porque, por ejemplo, hubo sitios en Brasil o Perú que quizás este mínimo de estándares no lo cumplían totalmente. Que en general, no sé, pues para referirse a un sitio finipleistoceno o de este periodo más temprano, tiene que haber evidencia arqueológica indudable, que eso quiere decir evidencia de acción humana indudable, que sea incuestionablemente humano, digamos. Que hayan estructura, un mínimo de estructura, punta de proyectiles, claro, por ejemplo. Claro, que no sean monos, digamos. Exacto, ratones, o procesos naturales u otra cosa. Ya, okay. Fechados elaborados como mediante datación absoluta, que son las técnicas que han surgido desde el año 60 de carbono 14, termoluminiscencia y otras técnicas. Y la asociación, obviamente, entre este fechado y esa acción humana, ¿ya? Y en general, algunos de estos primeros sitios no pudieron cumplir tan cabalmente con este como listado, checklist, digamos, de requerimientos para decir, ya, esto es efectivamente un sitio así de antiguo y bla, bla. Pero después, bueno, un sitio justamente que está en Chile, Javier también ha sabido un poco de eso, que el sitio de Monteverde, que está cerca de Puerto Montt, efectivamente fue como de los primeros sitios que indudablemente cumplió este listado de requerimientos más metodológicos. Y eso fue a raíz de un hallazgo de también un investigador estadounidense, que es Tom Dillehay, pero él estuvo como más de 10 años teniendo que sistemáticamente generar informes, artículos, publicaciones, fechados, etcétera, etcétera, hasta que ya la mayoría de la academia, digamos, dijo ya, esto es verdad, o sea, no se puede refutar. ¿Y qué data tiene el Monteverde? Monteverde tiene fechado como entre los 12.000 y los 13.000, por eso en general se consensúa los 12.500, pero está en Puerto Montt, o sea, igual miles de kilómetros al sur. Y hay otra ocupación como asociada que es Monteverde 2,
que tiene como 33.000, pero eso en general no está consensuado. O sea, esa es discutida, la otra es aceptable. Claro. ¿Y es discutida porque todavía no tiene suficientes datos? Es que los fechados probablemente, por ejemplo, son veraces, pero la asociación humana es lo que es más cuestionable en general, porque Claro. son evidencias como más subjetivas en algún caso, como que No. las herramientas tan antiguas, en general las huellas humanas son más débiles. Si por decirlo. si la memoria no me falla, del Monteverde 2, una de las evidencias que había era como una fogata, pero se discutía que esa fogata pudo haber sido producto de un incendio natural. Claro. Puede ser un rayo, por ejemplo. Claro, Por claro. ejemplo, efectivamente hay incendios o fuegos naturales o fracturas de roca que podrían tener alguna señal como que fuera intencional humana, pero también hay acciones naturales que pueden generar huellas parecidas. Entonces, ahí es como ese margen donde se genera la discusión. Perfecto. O sea, básicamente Monteverde no desmiente que se haya cruzado por el estrecho de Bering. Está perfectamente dentro de su tiempo. Exacto. Monteverde calza, digamos, con el estrecho de Bering, pero lo que empieza a poner, bueno, de partida cuestiona el paradigma Clovis, Claro. porque en el fondo se empieza a hablar de que hay pre-Clovis, que era lo que la academia, más que nada estadounidense, sostenía que Clovis eran los primeros. Esto es pre-Clovis no solo porque es un poco anterior incluso y está miles de kilómetros más al sur, sino que también las tecnologías, por ejemplo, que se ven son distintas. ¿Y hay alguna posibilidad de hacer como la trazabilidad genética de los restos que se van encontrando? Así como, mira, este viene de Australia o cualquier otro lugar. Por ADN mitocondrial, sí, yo creo. Sí, en general, de hecho, lo que se ha reconstruido es por ADN mitocondrial, como dice Javier, pero hay ciertas limitaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la antigüedad de esta ocupación, y eso implica que en general es muy difícil que restos óseos se encuentren, ¿ya? Como restos óseos humanos. O sea, en pocas ocasiones se encuentran restos faunísticos, digamos de huesos de animales, y eso permite datación, pero ya restos humanos es mucho más escaso el registro, que puede tener que ver con condiciones ambientales, digamos que se degeneran, se degradan los restos óseos, y también con que a esta antigüedad la población humana en el continente probablemente era muy baja, entonces también no es que vaya a haber una abundancia, digamos, de sitios así en todas partes, a este periodo tan antiguo. Ahora, lo que sí se ha visto, porque sí se ha hecho estudios, digamos, en base a los restos que sí se han encontrado, es que en general, al menos la línea más fuerte, por lo que yo entiendo, de evidencia genética, habla de que correspondería como a un perfil genético de población, a uno, ¿ya? Que probablemente sería acorde a este mismo modelo que cruzó por Bering y después se fue dispersando. Ahora, no sé, pues yo he visto estudios craneales, como que pasa morfología craneal, sostienen que puede haber dos poblaciones, que serían ligeramente genéticamente diferenciadas dentro de la misma especie, pero con morfologías distintas. Ahora, eso igual se tiene que resolver progresivamente avance la ciencia y la mayor hallazgo de evidencias de restos humanos. Ahora, la discusión respecto a como si era un grupo o varios grupos es como más fuerte en términos posteriores a lo de Bering, y ahí donde se sitúa como interesante el hallazgo, no sé, de Clovis por un lado, de Monteverde al sur, o de sitios costeros en Perú, o que hay sitios hacia el lado de Brasil, cerca de la costa atlántico, más o menos del mismo periodo, y ahí es donde se está todavía como discutiendo muchas teorías de cómo bajaron, digamos, desde el norte de Norteamérica a abarcar todo el continente. Y ahí, por ejemplo, hay teorías que no son contradictorias necesariamente, porque podrían haber bajado como por el centro de Norteamérica, que serían los grupos estos asociados, por ejemplo, más a Clovis, y tienen toda una teoría de caza de megafauna, que es la extinción de la megafauna. Exacto, de hecho. Uno podría ser como la seguidilla de cómo se va extinguiendo, ¿no? Es que esa es una de los modelos, pero se ha visto que en general no está asociado solo a la caza depredadora, digamos, intensiva de estos grupos, sino que también a factores ambientales propios de este cambio que les decía entre Pleistoceno y Holoceno. Pero también, y eso es lo otro interesante, los sitios, por ejemplo, costeros del Pacífico, así como sitios en la Amazonía o Perú,
plantean que probablemente habría habido, como desde Norteamérica, más de una vía de poblamiento hacia abajo, y por ejemplo una podría haber sido más costera, ¿ya? Y que esa habría sido posible antes que lo que plantean los Clovis, porque no tendrían que haber pasado por el medio del hielo, sino bordeando la el costa. pasadizo libre de hielo antes de que se comenzara a derretirlo. Claro, ellos en el fondo podrían haber bypaseado un poco eso, Claro. y haber, por ejemplo, bajado por la costa, que la costa siempre provee recursos para alimentarse, etcétera, y un ambiente un poco más benigno que el medio del hielo en los glaciares. Y así, por ejemplo, llegando a Sudamérica y dispersándose hacia la Amazonía o hacia la costa del Atlántico. Y así, por ejemplo, llegando hasta el extremo sur, que en la Patagonia también hay sitios muy tempranos. Entonces, probablemente ahí se podría haber descendido como bordeando la costa. Perfecto. Ustedes nerds no lo ven, pero acá hay un dibujo súper bonito, hecho por Patricia, de cómo se movían los antiguos pueblos del mundo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pensada. Si no... Sí. ¿Qué pasa en el caso de este hallazgo de los restos de una gallina polinésica en el sur de Chile? Sí, la gallina polinésica que se asoció a un sitio en territorio mapuche es bueno, es como de partida es un poco evidencia aislada, ¿ya? Entonces hay que considerarlo en ese sentido. Lo que se encontró, porque esta idea se sostenía un poco de antes, pero que se probó hace menos tiempo, fue el parentesco genético de huesos de gallina en un sitio arqueológico del sur con gallinas polinésicas. ¿Qué son las gallinas polinésicas? Gallinas de Polinesia, así literalmente. ¿La Polinesia está ahí cerca de Australia? Polinesia es toda el área No. del Pacífico, ¿Del Pacífico? que se compone entre triángulo que está Hawái, Ya. en la Polinesia francesa, que son todas las islas más cerca como de Australia o de Nueva Zelanda, como más hacia ese lado, Ya. y Isla de Pascua, Rapa Nui. Ah, ya. Es como un triángulo Es súper grande. que abarca todo el centro, Es un claro, área gigante. es un área gigante como de islas que abarcan como más o menos el área medial del Pacífico. Perfecto. Eso se considera como Polinesia. Ujú. Bueno, lo que decía Javier es que en el sur de Chile se encontró un hueso de gallina con parentesco genético con gallinas polinesias. Ahora, entonces esto hace que algunos investigadores, como Ramírez, que es un arqueólogo chileno, plantea que probablemente hubo una migración de Polinesia hacia la costa chilena. Estas afirmaciones son como un poco más cuestionables o dudosas todavía, porque de partida, como les decía, un hecho un poco aislado. Por ejemplo, estas afirmaciones se han sustentado en gran parte en base a semejanzas formales, por ejemplo, de artefactos de la población mapuche con artefactos de Polinesia, como la forma de los toquis, ¿no? De estos como bastones de mando que serían similares, o rasgos faciales y craneales, que como sumatorio uno podría decir sí hay semejanza, pero no son definitivas como para afirmar efectivamente que esto fue así. Y lo otro es que el sitio de donde analizaron el ADN de estos huesos de gallina tiene fechados bien tardíos, que son como les dio un rango como del 1200 al 1400 y algo después de Cristo. Entonces, claro, ellos dicen que es 100 años antes de que lleguen los españoles a este lugar, pero es un margen como bien acotado, digamos, ¿ya? Y lo otro es que no ha habido tampoco mayores estudios como concluyentes en cuanto a genética de poblaciones para afirmar de manera tan tajante eso. O sea, obviamente hay cierta cercanía, porque la población de Polinesia también fue, valga la redundancia, poblada desde grupos humanos de Eurasia, digamos, de toda la zona, desde la cual también Claro, por el norte todo nació llegaron de a África. Entonces, claro, hay como raíces compartidas de poblaciones más desde el sector asiático o del lado digamos, de esa zona. ¿Cachai? Pero abre preguntas, y lo que plantea Ramírez, por ejemplo, es que si llegaron a Rapa Nui, que fue mucho más aleatorio, que es un punto enano en el medio del Pacífico, que eso es indudable, ¿cómo no habrían llegado a lo gigante que es el continente?
pero después no hay mayores evidencias. Entonces, en el fondo, él plantea, por ejemplo, que después estos grupos humanos habrían vuelto a Polinesia y que, cómo no se y que se deberían encontrar evidencias propias de América en Polinesia de vuelta, pero todo eso tampoco se ha probado mayormente. Oye, antes de irnos a la pausa, tenemos una pequeña tradición que es pedirte una canción para irnos a la pausa. Sí, al azar, de ahí de la nada, en el momento. Podría ser algo de música chilena, justo algo medio ad hoc. Dale. Estaba escuchando harto la última canción o el último video que salió de Alex Advanter, Cordillera. Cordillera de Alex Advanter, Sí, entonces. creo que es ad hoc Vamos con Cordillera. al tema. Ya, vamos con Cordillera.